Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. I'm Jim. Él es Jim, I'm not Ariel. no es Ariel. Ariel is not here today. Ariel no está aquí el día de hoy. So we need to pray for her because she is the one that makes all the big decisions here. Así que tenemos que orar por ella porque ella es la que toma las decisiones importantes aquí. Okay, let's pray. Que oremos. Lord God Almighty, Señor Dios Todopoderoso, I ask that you would bless Ariel wherever she is, te pedimos que puedas bendecir a Ariel en el lugar en donde se encuentre. that you would give her wisdom to know exactly how to manage all of the things that have to be managed. Que le des sabiduría para que pueda administrar todas las cosas que tiene que administrar. That you would fill her soul full today. Que puedas llenar su espíritu por completo hoy día. That you would give her your peace. Que le des de tu paz. A peace that passes all understanding. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay, so today we're going to talk about Ephesians 5:21 to 6:9. Así que el día de hoy vamos a hablar en base a Efesios 5 del versículo 21 al 6:9. y bueno, también el capítulo 6 al 9. Husbands and wives, Esposos, esposas, children and parents, hijos y padres, and slaves and masters. y también esclavos y maestros. These are all parts of a family. Todas estas personas son parte de una familia. Even those we often we spend most of our time with. Incluso con aquellos con los cuales pasamos la gran parte de nuestro tiempo. You know, sometimes we think that our families are just those we are physically related to. Bueno, saben, a veces consideramos que nuestra familia únicamente son las personas con las cuales estamos relacionados de manera sanguínea. But this talks about a part of the family that is those that we spend most of our time with. Pero esto habla con respecto a la familia como si fuesen las personas con las cuales pasamos gran parte de nuestro tiempo, Those that we work with. con las personas que trabajamos. Okay, so before we begin, Así que antes de comenzar, I want you to look around, all of the people around you. quiero que puedas ver a las personas que se encuentran a tu alrededor. And I want you to greet each other, but I want you to do it in a specific way. Pero quiero que se saluden, pero de una manera específica. I want you to tell the person next to you, I want you to say, may the peace of God fill you today. Pero quiero que le digan a la persona que está al costado que la paz de Dios os llene el día de hoy. I want you to say, my goal for you, what is this? My goal is to bring the peace of God to your life. Y quiero que también les digan que mi objetivo es traer la paz de Dios sobre tu vida. Have you ever thought that your goal is to bring the peace of God to the person next to you? ¿Alguna vez has considerado que tu meta es traer la paz de Dios sobre la otra persona? This is our goal according to the scripture. Y eso es nuestra meta con respecto a lo que dice la palabra. Okay, that page is done. Bueno, terminamos con ello. We're on to the scripture now. Ahora vamos a la palabra. We're just going to read through the scripture. Vamos a leer la palabra. Let's see. No, should be a page of full scripture there. The whole long thing. If it's not, we'll just do it. Okay. Is there one that's just the Ephesians 5:21 to 6:3? El que es de Efesios 5, 21 al 33. The 5:21 to 33. What? And then 6. Yeah. What did it do? Oh, okay. It's just going to go one at a time. Bueno, va a ir uno por uno. See, we Bueno. haven't done this. This is why I haven't done this before. Okay.
Submit to one another out of reverence for Christ. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Esposas, someteos a vuestros propios esposos como al Señor. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. And to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle, or any other blemish, but holy and blameless. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. For we are members of his body. Porque somos miembros de su cuerpo. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. However, each one of you must also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. So that all may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. No lo hagáis solo cuando os estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Servid de buena gana,
como quien sirve al Señor y no a los hombres. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours in heaven, and there is no favoritism with him. Y vosotros, amos, corresponded a esta actitud de vuestros esclavos, dejando de amenazarlos. Recordad que tanto ellos como vosotros tenéis un mismo amo en el cielo, y que él no tiene favoritismos. Back. Go back. How's that? Done with the scripture. Okay. Terminamos con ello. Okay, we're on to we want to talk about 532. Queremos hablar sobre el versículo de capítulo 5, versículo 32. This is a profound mystery. Esto es un misterio profundo. I am talking about Christ and the church. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. What? ¿Qué? What does that mean? ¿Qué significa esto? We are Christ's wife. Que somos la esposa de Cristo, We are Christ's children. que somos los hijos de Cristo, We are Christ's slaves. que somos los esclavos de Cristo. We are part of a family that has been blessed far beyond our imagination. Somos parte de una familia que ha sido bendecida mucho más de lo que nos podemos imaginar. And yet, we tend to make things about ourselves. Y aún así, logramos hacer que las cosas parezcan que todo se trata de nosotros. We think that these words are about us. I tend to make everything about me anyway. Y usualmente cuando escuchamos esas palabras, tendemos a relacionarlo como si se tratase de nosotros. Eso es lo que termino haciendo. And the word submit, Y la palabra, el someterse, and slaves and masters, y los esclavos y maestros o amos. they offend our modern sensibilities. Y esto termina ofendiendo nuestra sensibilidad moderna. We must begin to think, what is it that's being said in this scripture? Lo que tenemos que comenzar a pensar es y preguntarnos qué es lo que se trata de decir en esta parte de la Escritura. Not just looking at the surface, No solamente mirarlo de una perspectiva superficial, but when he says we are, this is all about Christ and the church, pero cuando Él dice que todo esto se trata de Cristo y la iglesia, it changes what it means. cambia lo que significa. I got to look at what I was thinking before I'll get off. God's view is much wider and deeper than we can comprehend. La perspectiva de Dios es mucho más grande y profunda de lo que nosotros podemos considerar. Do you remember in Ephesians 3:10? ¿Ustedes recuerdan en Efesios 3:10? It says that God's intent was that now, through the church, that the manifold wisdom of God would be made known to the rulers and authorities in heavenly realms. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. This says that in my reading Esto dice, en lo que yo anoté, that our everyday lives are not lived in isolation. que nuestro día a día no está vivido solos o aislados. That our lives are messages to the world, Que nuestras vidas son mensajes para el mundo, to spiritual beings, para seres espirituales, and even to the principalities and powers in the universe. incluso a las potestades y principados del mundo. This is bigger than Christianity just making
our lives the best lives possible. Esto es mucho más grande que simplemente lograr que ser cristianos pueda mejorar nuestra propia vida. You see, our lives become prophecies. Mira, esto significa que nuestras vidas se convierten en profecía. Put the prophecy thing up. Si pueden ponerlo de profecía, por favor. Prophecy is the telling of the truth of God. La profecía es la declaración de la verdad de Dios. It's not just telling the future, No simplemente significa poder predecir el futuro, but it's as we live and we exemplify, we are an example of God's wisdom. pero significa cómo vivimos y cómo podemos ejemplificar la sabiduría de Dios We live out the truth of God. y cómo vivimos en la verdad de Dios. So, Así we que, have allegories. así que tenemos alegorías. Marriage, parenting, and master-slave. El matrimonio, el ser padres y el maestro y esclavo. Let's see, I talked about that already. This is something, it's something that is far beyond the meaning of the text, the literal meaning of the text. Y esto es mucho más profundo que el simple significado literal del texto. So I will paraphrase my understanding of each part of this. Así que yo voy a parafrasear el entendimiento que tengo con respecto a cada punto de estos. When I married Cuando él se casó, my wonderful wife, su hermosa esposa, all hopes and dreams were on the surface. todas las esperanzas y sueños estaban, pero de un aspecto superficial. You know, we see that in the romantic movies. Terminamos viendo esto normalmente en películas románticas. There's a climax of emotion Hay una cúspide de emociones that everyone can see and feel. que todo el mundo puede ver y también puede sentir. The emotion punctuates every thought and every imagination. Y esa emoción trasciende todo pensamiento, toda emoción. But after 43 years, the feelings are different. Pero después de 43 años, los sentimientos son distintos. They are not right on the surface. No están en un punto superficial. I don't have to be with her every day. No tengo que estar con ella todos los días. If we eat with a group of people, I don't have to sit next to her. Si es que comemos con un grupo de personas, no necesariamente tengo que estar a su lado. The emotions are deep undercurrents. Y las emociones están arraigadas de una manera muy, pero muy profunda. They are the emotions of home. Son las emociones que se vuelven hogar. They are no longer the emotions of adventure. No, ya más no son las emociones de lo que es la aventura. They are the emotions of who I am. Son las emociones que dicen quién soy yo. The emotions of where I belong. Las emociones que dicen dónde pertenezco. As we mature in Christ, Y mientras nosotros vamos madurando en Cristo, we come from a place of newlywed with Jesus. venimos de una perspectiva o de un lugar en donde recién estamos casados con Cristo, To the emotions of a long married couple. a las emociones que tiene ya una pareja que está casada por mucho tiempo. Christ becomes home. Jesucristo se vuelve hogar. Christ becomes the who we are. Jesucristo se convierte en quién somos nosotros. Christ becomes the where we belong. Y Jesucristo se vuelve el lugar donde pertenecemos. In Genesis 2:18, En Génesis 2:18, when Adam was alone, cuando Adán estaba solo, God said that aloneness was not good. Dios le dijo que estar solo no es bueno. So he divided him in half, Así que lo dividió a él en mitad. or them in half. I don't know Oh, what their ellos. pronouns were those days. No sé cuáles eran los pronombres que usaban en esos días. And Adam and Eve's relationship was great. Y la relación que tenía Adán y Eva era fenomenal. It was fantastic Era fantástico until sin came. hasta que entró el pecado. The temptation was to believe that God had lied. La tentación fue creer que Dios había mentido.
and that if Adam and Eve did what they thought was best, Y si Adán y Eva pensaban que lo que ellos habían hecho era mejor, instead of what God said was best, en vez de lo que Dios dijo que era mejor, that they would be equal to God, que ellos serían semejantes a Dios, even greater than God. incluso mayores que Dios. When they believed this lie, Cuando ellos creyeron esta mentira, then there was loads of trouble. ahí es en donde entró la cantidad interminable de problemas. We call the consequences of that sin the curse. Y nosotros llamamos las consecuencias de ese pecado la maldición. When we do what we think is best instead of what God thinks is best, that's what we are saying. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros consideramos que es mejor en vez de hacer lo que Dios ha dicho que es mejor, eso es lo que estamos diciendo y haciendo. We are saying that we know better than God. Estamos diciendo que nosotros tenemos un mejor entendimiento de estas cosas que Dios. So, part of that sin and curse is the desire to dominate. Así que parte de la consecuencia de ese pecado y esa maldición es la necesidad o el deseo de dominar. I think I cut out this stuff here. Yeah. Okay. This is the human condition without the Spirit of God. Y esto es la condición humana sin el Espíritu de Dios. This is what the world understands of marriage. Y esto es lo que el mundo comprende y entiende con respecto al matrimonio. Husbands and wives trying to dominate each other. Esposos y esposas tratando de dominarse unos a otros. This isn't the way it should be. Y eso no es la manera como debería ser. We should not be living underneath the curse. Nosotros no deberíamos estar viviendo bajo esta maldición. And we should understand that when we first meet each other, Y deberíamos comprender que cuando nos conocemos por primera vez, regardless of who it is, sin importar quién fuese, that the natural emotion and hope, the natural emotional hope and expectation is that we will have a relationship like Adam and Eve's before sin. y la esperanza natural emocional y expectativa que deberíamos tener con respecto a la relación es poder tener una relación como la que tuvo Adán y Eva antes o previo al pecado. But what we often get is a relationship like Adam and Eve's after sin and the curse. Pero lo que usualmente lo obtenemos es una relación como la que tuvo Adán y Eva después de la maldición. We push each other. Nosotros nos peleamos unos con los otros, We claim ownership. declaramos ser dominantes sobre uno sobre otro, Like masters and slaves. como los amos y los esclavos. We demand our way. Y demandamos que se cumplan las cosas a nuestro modo, We don't obey. no obedecemos We try to make ourselves greater than others. y tratamos de hacer que nosotros seamos mayores o más grandes que otros. Greed and ambition rule our lives. La ambición es lo que está reinando en nuestras vidas. This is not what God created us to be. Y esto no es lo que Dios hizo cuando nos creó para hacer. This is what Jesus came, this is one of the things Jesus came to change, Y esta es una de las cosas que Jesucristo vino a cambiar, to bring a remedy for all the trouble. para traer un remedio a todos estos problemas. The story of the gospel is the story of how God has systematically removed the curse. Y la historia del Evangelio es la historia de cómo Dios sistemáticamente ha removido la maldición. We believers are not just isolated people who have the same religion. Y nosotros los creyentes no simplemente somos personas que están aisladas dentro de la misma creencia.
We are the bride of Christ, the family of Christ. Somos la esposa de Cristo y somos la familia de Cristo. And so we should be living out the fruits of the Spirit. Así que deberíamos estar viviendo dentro de los frutos del Espíritu. Those are love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Que eso es amor, júbilo, paz, paciencia, ternura, gentileza, autocontrol y llanura. And I missed goodness in there too. Y bondad también. In a way that exemplifies the relationship we have with God. Y esto debería llevarse a cabo de una manera que podamos ejemplificar la relación que tenemos con Dios. Instead of being like Adam and Eve and falling for the dominance trap, Y en vez de ser como Adán y Eva y caer bajo la trampa de ser dominante, we're supposed to be like Christ. nosotros deberíamos ser como Cristo. In Philippians 2, 5 through 8. En Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And in Ephesians 5, 1-2, Y en Efesios 5, del 1 al 2, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. por lo tanto, imitad a Dios como hijos muy amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. And Ephesians 5:21. Y en Efesios 5, 21, Submit to one another out of reverence for Christ. someteos unos a otros por reverencia a Cristo. The word submit La palabra someteos has been misused by many ha sido usada de manera errónea por muchos, forever, por siempre, for a long time. por mucho tiempo. Most of the time, it's used by people who want to force you and me to give them power. Usualmente es usado por personas que quieren obligarnos a mí y a ustedes a darles a ellos poder. So I want to take a moment and talk about what I think Paul meant. Y así que quiero tomar un momento para poder hablar de lo que creo que Pablo quería decir con esto. And I want to quit using the word submit and use the under order. Y quiero dejar de usar la palabra someter o someteos y usar la palabra bajo de orden. You can translate the Greek into under order. Sí, puedes traducir el griego si quieres. Okay. So, I want to talk about 3 different types of personal economy. Así que quiero hablar con respecto a 3 distintos tipos de economía personal Toward group life. que apuntan a lo que es la vida comunal o grupal. The first one is achievement or revenge. La primera es la venganza, el logro o la venganza. This is the direct result of sin and the curse. Esto es un resultado directo de lo que es el pecado y la maldición. To push each other down, to push up other people down. El empujar a otros hacia abajo. This is like a competition where one competitor destroys another. Esto es como una competencia en donde uno destruye al otro. Where I would rejoice at my competitor's destruction. Que yo me
Me pongo feliz cuando la destrucción de la persona que está compitiendo conmigo se logra. The second one, El segundo punto es is equality, igualdad, where everyone stands on their own and no one gets any higher than the other. donde todos están de pie de igualdad y nadie está por encima o debajo de nadie. No competition or measurement. No hay competencia ni tampoco ninguna medida. I must numb myself so there is no conflict. Y así que me tengo que adormecer a mí mismo para que no pueda haber algún tipo de conflicto. The third one Y el tercero is what I think Paul is talking about here, es lo que yo creo que Pablo está tratando de decir acá. the underarrangement El orden debajo del orden o or sumisión the underorder. o bajo de orden. I get down and help those close to me to get higher. Yo me vuelvo menor para ayudar a ellos que están en ese nivel poder subir. I can teach you to be better. Te puedo enseñar a ti a ser mejor. I can invest in you so that you become successful. Puedo invertir en ti para que tú puedas también ser exitoso. If you become better than me, then I see this as a victory. Si tú te vuelves mejor que mi persona, entonces veo esto como una victoria. To underorder is to lay down your life. Estar en sumisión es rendir tu vida For your family, your brothers and sisters in Christ. para tu familia, para tus hermanos y hermanas en Cristo. To submit is to fight a battle. El someterse es pelear una batalla. This is the spiritual warfare Y esto es la guerra espiritual, where we make ourselves to be something different than the curse. donde nosotros nos obligamos a nosotros mismos a hacer algo distinto a lo que es la maldición. In Ephesians chapter 6, there are other analogies. En Efesios capítulo 6 podemos encontrar otras analogías. You know, it says, children, obey your parents. Dicen, bueno, hijos, obedeced a vuestros padres. Slaves, obey your masters. Esclavos, obedezcan a sus maestros. These can be either simple life orders. Estas cosas se pueden considerar como órdenes simples de la vida. I think every parent in the world that's ever been has said, children, you need to obey me. Creo que todo padre que ha existido en la historia del mundo ha dicho en algún punto, niños tienen que obedecerlos. Or these are also allegories of how God interacts with us. O también puede ser una alegoría de cómo Dios interactúa con nosotros. Is this about the wisdom of God that we're supposed to be exemplifying to everyone? Esto se trata de la sabiduría de Dios que deberíamos estar ejemplificando para todos los demás. When we have children, we gain blessings. Cuando tenemos hijos, obtenemos una bendición. The good feelings are overwhelming. Las buenas emociones y sentimientos están por encima de nosotros. There's nothing like it. No hay nada como ello. And yet the difficulty that comes with children is also overwhelming. De la misma manera también puede sobrepasar cuando tenemos dificultades cuando estamos con los niños. And yet through the turmoil and pain, Y a pesar de los problemas y dolores, I still want to get down so my children can climb on me and get higher. de igual manera quiero yo rendirme y ser menos para que mi hijo pueda montarse sobre mí y crecer más. It is said that your father is the only man that will ever want you to be better than him. Y se dice que tu padre es el único hombre que va a querer que tú seas mejor que él. So I can understand that feeling. Así que puedo comprender ese sentimiento. Okay, so I can maybe begin to understand how God desires to see us better. Así que puedo probablemente comenzar a comprender cómo Dios nos quiere ver a nosotros y vernos mejor. And when my children were small, 6 months old, Y cuando mis hijos eran pequeños, 6 meses, and they did something wrong, y hacían algo mal, I did not smack them upside the head. no les golpeaba en toda la cabeza. I simply picked them up. Simplemente los recogía I loved them. y los amaba.
This is how God sees us. Esa es la forma como Dios nos ve. We think, oh, I must do everything perfectly so that God will like me. Y pensamos en nosotros mismos, bueno, tengo que hacer todo de manera perfecta para que Dios, yo le pueda agradar. I can tell you from having grandchildren, Y te puedo decir, porque tengo nietos, I don't care no me importa what they're doing. qué están haciendo. If they want to be with me, Si ellos quieren estar conmigo, I'm happy. yo estoy feliz. This is God's reaction to us. Y esa es la manera como reacciona Dios con respecto a nosotros. Do you want to be with God? ¿Tú quieres estar con Dios? I want to tell you, Entonces quiero decirte, He wants to be with you more than you want to be with Him. Él quiere estar más contigo de lo que tú quieres estar con Él. He would give anything to be with you, Él daría lo que fuese para que Él pueda estar contigo. just like me with my grandchildren. Igual que lo daría yo por estar con mis nietos. Wow, what a strong feeling. Y esa es una emoción muy, pero muy fuerte. And when those children strike at me, Y cuando esos niños comienzan a abatir contra mí, I don't strike them back. yo no abato contra ellos. Instead, I take them and hug them. Y en vez de eso, los acerco y les doy un abrazo. I give them hugs. Les doy abrazos. We have to understand that God is not hovering over us, ready to strike us down. Y tenemos que comprender que Dios simplemente no está rondando por encima de nosotros, esperando el momento para poder castigarnos. We obey Him because He loves us. Nosotros le obedecemos porque Él nos ama. In the same way, slaves, Y de la misma manera, los esclavos, you know, in today's world, we don't talk about slaves and owners. en el mundo de hoy en día, en verdad, no hablamos con respecto a los esclavos y los dueños o los amos. We talk about employers and employees. Hablamos de lo que son dueños y sus trabajadores. They can be really great. It's good to have a job. Eso puede ser muy fenomenal, es fenomenal poder tener un trabajo. But have you ever been frustrated? Pero alguna vez has estado frustrado. Do you ever get angry at your boss or your employee? Hay momentos en donde te enojas con tu jefe o con tu empleado. It's very easy. Es muy fácil. Very easy. Es muy Frustrations. La frustración. Do we show the fruit of the Spirit? Y mostramos nosotros el fruto del Espíritu Santo. And even more than that, are our actions expressing the Spirit of God in that place? Y más allá de eso, nuestras acciones están ejemplificando y mostrando el Espíritu Santo en ese lugar. When we act, whatever we're doing, Cuando tomamos acción en lo que sea que estemos haciendo, whether it's the person sitting next to you in the pew or the seat here in church, sea con la persona que está sentada al costado tuyo acá en la iglesia, the person in the metro when you're crowded in, o la persona en el metro cuando todos están metidos ahí, your work, what you're working, tu trabajo, en lo que haces, do you act like you're talking to God Himself? actúas o tomas la acción como si estuvieses hablando directamente con Dios. Do you treat the people around you with honor and respect like you would to Jesus? ¿Tratas a las personas que están a tu alrededor con honradez y respeto como lo harías como si fuese Jesús? If you're a waiter Si eres un camarero and you're delivering pastries and coffee to a table, y estás trayendo a una mesa dulces y café, do you deliver that coffee as if you would to God? ¿estás entregando este café como si fuese algo que estás dando a Dios? This is what the battle is. Y esto es lo que es la batalla. Some days I wake up and I don't want to do that. Hay días que me despierto y simplemente no quiero hacer esto. I want to do what I want to do. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. I want to complain about everything. Quiero quejarme con respecto a todo. I want my way. Quiero que las cosas se hagan a mi modo. Many times I have to pray.
Y muchas veces en verdad tengo que orar. I have to ask God for His wisdom, Tengo que pedirle a Dios para que me dé de su sabiduría, for His order, su ordenanza, that I can learn to be a servant. para que yo pueda aprender a ser un siervo. Remember, this is what we are doing in this world. Y recordad que esto es lo que estamos haciendo en este mundo. As the church, Como iglesia, we are expressing God's wisdom to everyone. estamos expresando la sabiduría de Dios a todos. So James 1:5 says, Así que Santiago 1:5 dice, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. si a alguno de vosotros les falta sabiduría, pedídsela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. When we're in conflict, Cuando estamos dentro de un conflicto, when we think we're under persecution from our bosses or our employees, cuando sentimos o pensamos que estamos bajo persecución por parte de nuestros jefes o nuestros colegas, we need to be asking God nosotros necesitamos preguntarle a Dios to give us that wisdom. que nos dé esa sabiduría. And so we need to constantly remember what Jesus said in Luke. Es por ello que continuamente tenemos que recordar lo que Jesucristo dijo en Lucas 27-31. 27 al 31. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. Pero a vosotros que me escuchéis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a quienes os odian. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Bendecid a quienes os maldicen, orad por quienes os maltraten. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no se la impidas, que se lleve también la capa. Give to everyone who asks you. If anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Dale a todos el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Do to others what you would have them do to you. Tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. This is the battle. Esto es la batalla. The next slide. Submit to one another out of reverence for Christ. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. We need to arrange our lives Necesitamos organizar nuestras vidas so that our families and brothers and sisters in Christ para que nuestras familias, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, and even those around us in the world e incluso aquellos que nos rodean en el mundo, can step up on our lives puedan apoyarse en nuestras vidas so they can see Jesus and gain His peace. para que puedan ver a Jesús y obtener su paz. Now this is the time for our focused prayer. Así que este es el momento en donde nos vamos a hacer una oración enfocada. If you want to have someone in our prayer team pray, you can come down. There should be people around down here to pray with you. Así que si deseas que alguien del equipo de oración pueda orar por vosotros, pueden acercarse para que esto ocurra. But remember what we talked about at the beginning, Pero recordad lo que mencionamos y hablamos al inicio, how we should be giving the peace of God, to those around us. cómo nosotros deberíamos estar dando la paz de Dios a aquellos que están alrededor de nosotros. And we should be asking God, Y deberíamos también estar pidiendo a Dios, Lord, fill my life with your peace.
Señor, llena mi vida con tu paz. And I believe He will give it to you Y yo, because this is His wisdom. y yo creo que Él lo va a dar a ti. Te lo va a dar porque eso es su sabiduría. And in this conflict, Y en este conflicto, He will give it to you without reservation, Él te lo va a dar sin reserva alguna. regardless of who you are, Sin importar quién eres. regardless of what you've done. Sin importar lo que has hecho. Call to Him, Llama a Él. He will answer you. Él te va a responder. Let's pray. Oremos. Lord God Almighty, Dios Todopoderoso, I ask that you would go with us this week, te pido que puedas acompañarnos en esta semana, that you would give us your wisdom, que nos des de tu sabiduría, that you would give us your peace, que nos des de tu paz, that you would move in our que lives, te puedas mover en nuestras vidas, that we truly could show your wisdom to everyone in the universe. que genuinamente podamos mostrar de tu sabiduría a todos en el universo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.